día de hoy vamos a hablar sobre las leucemias, y a mí me ha tocado hablar sobre las leucemias crónicas. La neoplasia más común desde el punto de vista hematológico es la leucemia aguda. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo decimos que estamos frente a una leucemia aguda? Cuando, al evaluar la sangre periférica, que es lo más frecuente, encontramos más del 20% de blastos. Y eso lo traspolamos al estudio de la sangre de la médula ósea, en donde debo contar 500 células con núcleo, y de esas 500 células con núcleo, el 20% o más debe ser blasto. Ese es el criterio de leucemia crónica. Leucemia crónica es una neoplasia hematológica que también se origina en la médula ósea, pero que está comandada por células maduras, no por blastos. Aquí se refiere básicamente, y creo que tiene razón que no sirve mucho, mejor porque si no estoy ahí. Se refiere básicamente a la leucemia mieloides aguda. La leucemia mieloide aguda, la única leucemia aguda que no está comandada por blastos es la M3, que se llama promielocítica. Y si ustedes recuerdan la maduración desde el blasto hasta segmentado, la primera diferenciación del blasto es el promielocítico. Entonces, la leucemia M3 o promielocítica, que es una leucemia mieloide aguda, está comandada por una célula más madura que el blasto. Es la única en donde no hay blasto, sino promielocitos que son hipergranulares o hipogranulares. Hay dos variantes. La clásica o hipergranular, que es la más frecuente, o la hipogranular, que es más grave. Los linfocitos se ven aparte, ¿no? Como dice ahí. En relación a los tipos de blastos, y estamos hablando de los blastos linfoides, los blastos los puedo catalogar o clasificar en dos tipos. El blasto tipo 1 es el más inmaduro. Se caracteriza porque el citoplasma, que es escaso, carece de gránulos, y el núcleo, que es grande y ocupa casi toda la célula, está conformada por una cromatina laxa. La relación núcleo-citoplasma es elevada, o sea, si hago una relación en la célula, el núcleo ocupa casi toda la célula y usualmente presenta muchos núcleos. El blasto tipo 2 es más o menos similar al anterior, pero ya aparecen los gránulos llamados azurófilos, donde se encuentra la mieloperoxidasa. Entonces, la leucemia mieloide aguda se caracteriza porque es mieloperoxidasa o simplemente peroxidasa positiva. Como les decía, los promielocitos ya no son blastos, es la primera diferenciación del blasto. Se caracteriza porque es una célula grande con un núcleo excéntrico. No hagan caso a los horrores fotográficos, por favor. La cromatina del núcleo está un poco más condensada que el blasto, pero sigue siendo laxa. Y la característica más resaltante es que en el promielocito clásico el citoplasma está lleno de gránulos de diferente coloración. Y estos gránulos liberan una serie de proteínas como la serotonina, histamina, que activan la cascada de la coagulación. Por lo tanto, la leucemia M3 es la que más se complica con un cuadro catastrófico desde el punto de vista de la coagulación, que es la coagulación intravascular diseminada, y se constituye en una causa muy frecuente de muerte antes de empezar el tratamiento, el CID. Desafortunadamente para la mayoría de hospitales del Perú, el estudio y el diagnóstico de las leucemias o de las neoplasias hematológicas en general es básicamente por laboratorio. Entonces, la mayoría de hospitales tenemos la primera fase, ¿no? Que es el acceso al microscopio de luz, porque vemos la morfología de la célula. Entonces yo puedo decir, ¿es un blasto o no? Es una célula madura. Pero ahí nos quedamos. Lo que está a continuación está en los llamados institutos. Y para el MINSA, el único instituto que tenemos en el Perú es el neoplasia. Entonces, todos nuestros pacientes del 2 de mayo, porque yo trabajo allí, que van a tener un estudio
para tipificación de una leucemia aguda va a ir en referencia, no ellos, sino su sangre, hacia el INEM, para que me digan, en primer lugar, la estirpe de la leucemia, que es una leucemia, ¿no? ¿Cómo sé la estirpe de la leucemia? Por un examen que se llama citometría de flujo. La citometría de flujo es un examen que se usa para estudiar los líquidos. Como la sangre natural es un líquido, pido citometría de flujo. Y con ella sabré el inmunofenotipo, o sea, me da el tipo de blasto y su grado de maduración. Se expresa en CD. ¿Qué significa CD? Grupo de diferenciación en inglés. Cluster of differentiation. De ahí viene el CD. Después, todas las neoplasias hematológicas deben tener un estudio cromosómico, porque el 50% o más van a tener una alteración adquirida del cariotipo. Y por último está el estudio de los oncogenes, que se hace a través de la biología molecular con la técnica de PCR. Entonces, en el 2 de mayo, que es un hospital 3-1, solamente por encima de él está el neoplásicas, igual que casi todos los hospitales grandes, ¿no? Como Cayetano, Loaiza, tienen la misma situación en donde nosotros llegamos hasta aquí. Y todo el resto tiene que ser referido a las neoplásicas para que, ya sea por correo electrónico o porque el familiar del paciente va y recoge el resultado en físico, nos llega, pues, en el caso de la leucemia, usualmente la citometría. ¿Cuándo utilizo la inmunistoquímica? Cuando el tumor es sólido, caso de los linfomas, que también me toca hablar el lunes. Me toca hablar sobre el linfoma de Hodgkin. ¿Ok? Simplemente para mostrarles una citometría a los que no están en el 2 de mayo, porque creo que los que están en el 2 de mayo ya han visto, ¿no? La citometría de flujo tiene esta característica. En primer lugar, que el líquido que está en la máquina destruye las células y las estudia en su contenido. Entonces, me dice, como está acá, la cantidad o la población anormal que está en esta sangre, que puede ser sangre periférica o sangre medular. En este caso hay 81.7, por lo tanto, no hay duda de que es una leucemia aguda, porque se está refiriendo a los plasmas. Y hemos dicho que una leucemia aguda tiene más del 20% de plasma, ¿verdad? Entonces, no hay duda que es una leucemia aguda. Ahora, ¿por qué les muestro esta citometría, como les dije, a los de mi hospital, que ya es vieja, porque es del 2011? Porque el que en esa época informaba las citometrías de flujo era bastante ordenado. Agrupaba a los marcadores monoclonales o CD en 3 columnas. En la primera columna los precursores, en la segunda columna los marcadores mieloides y en la tercera columna los marcadores linfóticos. Entonces, fácil de entender y fácil de explicar. El primer marcador y el más importante es la mieloperoxidasa, porque me divide entre una leucemia linfoide o mieloide aguda. Y aquí dice que está negativa, por lo tanto me está negando que sea sin miedo. Doctor, usted le quiere hablar, pero no, tú. Esa, mieloide aguda o mielocítica, ¿no? Entonces me niega que es mieloide. Por lo tanto, debo inferir que es linfoide, ¿verdad? Entonces voy a los precursores y busco el TDT. ¿Qué significa TDT? Desoxitransferasa terminal. Que cuando es positivo me dice que la estirpe de la leucemia aguda es linfoide. Entonces, la citometría me está negando que la leucemia es mieloide y me está confirmando que es linfoide. Doble prueba. Al final es una leucemia linfoide aguda. El marcador CD34 es un marcador de célula madre y se puede encontrar tanto en las leucemias agudas linfoides como mieloides. Lo único que me dice es que hay población muy inmadura. Después miro la columna de los marcadores mieloides y veo que todos son negativos. Voy a la columna de los marcadores linfoides y los marcadores linfoides que son positivos son los tipo B, ¿no? 19, el 20 que está acá, si mal no, sí, ¿no? El 20 que son B y el 10 que también es B. Por lo tanto, puedo concluir
que esta persona, que tiene 17 años y es una mujer, tiene una leucemia linfoide aguda de estirpe B. Esa es la conclusión, como está acá. Hallazgo compatible con un cuadro de una leucemia linfoide aguda B. ¿Por qué dice estadio común puro cuando el CD10 es positivo? Esto significa que es común. ¿Por qué él menciona también al linfoma linfoblástico? El linfoma linfoblástico, como seguramente les dirán en la clase, es un linfoma no Hodgkin de alto grado de malignidad, que rápidamente toma la médula ósea, y cuando llega a la médula ósea se convierte en una leucemia aguda. Entonces, como la persona que procesa la muestra, que es un tecnólogo médico, y quien lee la muestra, que es un patólogo clínico, no saben dónde empezó la leucemia, el cuadro, tienen que mencionar las dos entidades. ¿Quién sabe? El dueño del paciente, en este caso los médicos del propio máquina. Sabíamos que había empezado en la médula, por lo tanto es una leucemia. Y si empezó como un linfoma, al tomar la médula se ha convertido ya en una leucemia. Al final es un... Bien, ese era lo que quería mostrarles. Y creo que es un poco más adelante. Habíamos mencionado que también era importante estudiar el cariotipo, los cromosomas, porque el 50% o más de las leucemias agudas sobre todo van con alteración cromosómica. Y las alteraciones cromosómicas en las leucemias agudas que son cualitativas, como las translocaciones, son de muy mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la translocación 814, que la encontramos frecuentemente en la leucemia linfoide aguda B, L3, que está relacionada con los pacientes HIV positivos. O este cromosoma que lo vamos a ver ahora en la leucemia mieloide crónica, la translocación 922 o cromosoma Filadelfia. Cuando se presenta la leucemia mieloide crónica es un dato de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque me está avisando que la leucemia mieloide crónica es sensible a la acción de los inhibidores de la tirosina. Pero cuando se presenta en una leucemia aguda es de mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, y aquí estamos estudiando la leucemia linfoide aguda. Por lo tanto, si yo encuentro una translocación 922 en un paciente con una leucemia aguda, es de mal pronóstico. Como dice acá, lo podemos encontrar en el 5% de la población infantil y en el 20% de la población adulta. Y así tenemos otras translocaciones que van a empeorar el pronóstico del paciente que tiene un cuadro neoplásico. Lo que quisiera mostrar, si es que me ayudas, a ver, eso no, porque eso supongo que cuando haga la leucemia. No. Lo que quiero mostrar es bueno, sí, porque dentro de la leucemia mieloide crónica está la porque lo otro era una introducción que me parece importante hacerla, ¿no? Para que ustedes como que más o menos se ubiquen en las leucemias crónicas. Obviamente se originan también en la médula ósea, pero la característica es que la célula es una célula madura. ¿Y qué ha pasado? Que la médula ósea ha perdido la capacidad de regular la producción de esta célula. ¿Por qué? Porque adquiere una alteración cromosómica. Por eso. Entonces, la leucemia linfoide crónica, como dice, en la definición es una neoplasia hematológica caracterizada porque en la médula ósea voy a encontrar linfocitos pequeños, por lo tanto maduros, tanto en la sangre periférica, en los tejidos linfoides, pero sobre todo en la médula ósea. O sea, el origen de la neoplasia es la médula. Como está también en el segundo párrafo, es la neoplasia hematológica más común en el mundo occidental para el adulto mayor. Y dentro de los tipos de linfocitos, las leucemias linfoides crónicas más frecuentes son las leucemias de estirpe B, que ocupan el 98%.
En relación a la etiopatogenia, como habíamos mencionado, casi todas las neoplasias hematológicas tienen alteraciones cromosómicas. Y en el caso de la LLC es muy común encontrar la trisomía del 12, que le confiere mal pronóstico. En cambio, las otras alteraciones obviamente también van a influir en el pronóstico, pero no son tan malas como la trisomía del 12. Por ejemplo, la translocación 11-14, la translocación 14-18 y la translocación 14-18. Otro dato interesante es que como la estirpe de la leucemia es B, debe tener marcadores monoclonales de naturaleza B, ¿cierto? El 19 y el 20. El 20 es un marcador de madurez del linfocito. Como estamos hablando de que en la LLC las células neoplásicas son maduras, debe ser 20 positivo. Es obligatorio que sea 20. Y es más, dentro de la citometría de flujo, vamos a encontrar en el 90% de casos o más la inmunoglobulina de superficie o inmunoglobulina M, porque el linfocito B se caracteriza por secretar inmunoglobulina. En el cuadro clínico de una persona con leucemia linfoide aguda, a lo largo del desarrollo de la enfermedad puede encontrar una anemia hemolítica autoinmune, porque los linfocitos son maduros. ¿Y qué producen los linfocitos maduros? Inmunoglobulina, ¿verdad? Y las anemias hemolíticas inmunes están mediadas por inmunoglobulina. Puede encontrar púrpura trombocitopénica inmune, por lo mismo. Aquí la fisiopatología de la anemia hemolítica inmune y del PTI son iguales. ¿Qué es lo que cambia? La célula blanca. En la anemia hemolítica es el rojo o eritrocito, en cambio en la púrpura trombocitopénica inmune es la plaqueta, ¿no? Pero la fisiopatología y las causas son las mismas. Después puede encontrar aplasia eritroide pura, es decir, va directamente a la médula ósea y ataca solamente a las células rojas, o puede atacar solamente a las células blancas, infiltraciones linfocéticas. Puede atacar también a los linfocitos y ocasiona hipogama-globulinemia en el 75% de los casos. El cuadro clínico se presenta en personas mayores de 50 años en el 90% de casos, y de los cuales el 25% son asintomáticos. En nuestro país, que es un poco peculiar en cuanto a la salud, pues esto puede cambiar un poco, ¿no? Porque los hospitales tienen dos enfermos, ¿verdad? No es como en otro país que uno se chequea una vez al año para ver cómo está. Por lo tanto, eso de que haya cuadro asintomático está básicamente más, digamos, establecido en la literatura internacional. Países que tienen un poco más de desarrollo, no solamente económico, sino sobre todo educativo, con respecto al tema. La relación en sexo está a favor del sexo masculino, 2-1 en relación al femenino. ¿Qué voy a encontrar en el cuadro clínico de una persona que tiene una LLC? ¿Qué es la fatiga? El cansancio, ¿no? Malestar general, y sí puede encontrar adenomegalia indolora. La adenomegalia neoplásica se caracteriza básicamente por tres características. Primero, que no huele. Segundo, que el ganglio es duro. Y tercero, que está adherido a los talones. Lo mismo sucede en los linfomas. Y después vuelve a encontrar, no es obligatorio, crecimiento del vaso, recordando que el vaso es un órgano linfoide B secundario. Es un órgano linfoide. Cuando el cuadro empieza a avanzar, la persona empieza a referir pérdida de peso, y lo más frecuente son las infecciones respiratorias altas recurrentes, sobre todo virales. Entonces llega mucho con gripes, entre comillas, ¿no? Cuando aparece la anemia y la hemorragia por la trombocitopenia, se asume que la persona está en la fase final de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente
que es venezolano, pero no de los que han venido en esta oleada de crisis humanitaria entre comillas, ¿no? Ellos sabrán cómo será. Él vino hace más o menos 10 años porque se casó con una peruana, se jubiló en su patria y se vino a vivir acá. Al año de estar en Lima, empieza a hacerse un chequeo como estaba acostumbrado y de repente tenía 20.000 leucocitos, de los cuales el 80% eran leucocitos. Entonces lo envían conmigo, converso con él, no tenía ningún síntoma, le hacemos las pruebas con su tometría de flujo incluida y sale una leucemia linfática crónica. Hasta ahora no ha progresado la enfermedad, se ha quedado ahí. No tiene anemia, no tiene neutropenia, lo que sí está siendo un poquito más frecuente son las infecciones respiratorias. Pero no tiene mayor impacto hasta ahora. Yo ya le he dicho que él tiene que tener seguro, porque el tratamiento es un poco caro. Dice que sí tiene seguro, pero no lo usa. Bueno, entonces, ¿qué voy a encontrar en el hemograma de un paciente que tiene una leucemia linfoide crónica? En primer lugar, leucocitos. El número normal máximo de linfocitos en la sangre periférica es de 10.000. Entonces voy a encontrar leucocitos por encima de 10.000. De los cuales 5.000 deben ser linfocitos. Por lo tanto, linfocitosis es cuando la persona tiene más de 5.000 linfocitos por centímetro cúbico. Así como la desviación izquierda es cuando la persona tiene más de 500 bastones, ¿verdad? Y usualmente en nuestra parte es porque hay infecciones agudas. Y desviación derecha es cuando la persona tiene más de 7.000 secuenciados, que se ve sobre todo en la leucemia mieloide crónica, pero también se ve en aquel paciente que por alguna razón usa corticoides crónicamente. Otra característica es que como las células neoplásicas son células frágiles, al hacer la extensión con la lámina extensora las puedo romper, entonces puedo haber células incompletas o rotas, y a esas se les llama células fantasma, que en el caso de la leucemia linfoide crónica toman el nombre de células de Grunpech. Solo en la NLC se llaman así. En todas las otras leucemias agudas o crónicas también hay células rotas, pero se les dice solamente células rotas. Entonces ustedes en alguna pregunta en un examen, que obviamente yo no lo voy a poner, yo digo, la célula de Grunpech se encuentra en la NLC, solamente ahí, que es lo mismo, pero se le llamó así. En la serie roja, cuando la persona ya está entrando a la fase final, puede presentarse anemia. La anemia se considera cuando la persona tiene menos de 11 de hemoglobina, para el caso de la MLC, y de esta anemia, la causa más frecuente es la invasión por los linfocitos que están en la médula ósea, que crecen desmesuradamente y disminuyen el compartimiento de las células rojas. Pero un 20% de los pacientes con MLC van a ser positivos al test de Cruz directo. Y el test de Cruz directo positivo me indica que el cuadro de la anemia es inmune, por lo menos inmune, ¿no? Entonces, muchos, o sea, el 20% hacen un test de Cruz directo positivo, pero no hemolizan. De ellos, del 20% que hacen el test de Cruz directo positivo, la mitad, casi entre el 8 al 10%, hacen anemia hemolítica autoinmune. O sea, el 50% va a ir hacia un cuadro característico de AJAI, ¿no? De anemia hemolítica autoinmune. Entonces, muchos se van a quedar solamente con el Cruz directo positivo, pero no hemolizan, no hay reticulocitosis, no hay ictericia, etc., ¿no? Estos son los datos que me van a hacer pensar en un cuadro hemolítico. Estudia la serie plaquetaria y también pues ella se compromete y disminuye la cantidad de plaquetas. En el caso de la trombocitopenia, la causa más importante es también la invasión medular por los linfocitos neoplásicos, igual que en la anemia. Pero también un 20% van a ser un PTI. Y puedo pedirle anticuerpos antiplaquetarios, recordando que los anticuerpos antiplaquetarios son altamente específicos, es decir, si la persona tiene un PTI y sale en los anticuerpos antiplaquetarios, me confirma que es un PTI. Pero si sale negativo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque son poco sensibles. Tienen una sensibilidad solamente de 60%
pero tienen una especificidad del 90%. No sé si me entienden. O sea, una persona con PTI puede tener anticuerpos antiplaquetarios negativos y ser PTI. Eso es lo que quiero decir. En la médula ósea, el criterio para decir que la persona tiene una leucemia linfoide crónica es que está infiltrada por más del 40% del linfocito, cuando lo normal es hasta 10%. Entonces yo, por ejemplo, aspiro al casi colega que me ha ayudado con los equipos, ¿no? Le vamos a tirar la médula ósea, le cuento las células, los linfocitos no pasan el tiempo, porque está normal. En cambio, aspiro, no sé, a su... No, este cara, ¿no? Cuando aspiro a la decana y le cuento los linfocitos y sale 50%, entonces es un ejemplo. Conozco a la doctora, por eso ella trabajaba en el Dr. Mayo, ha sido cirujana y después fue jefa de emergencia por mucho tiempo, luego se fue al ministerio y después fue a la Socorro Bambareño. Era buena gente, no sé si se vive. Aquí lo que quiero mostrarles, y tengo que correr un poco más acá porque si no veo bien, es que también una LLC se puede estudiar con citometría de flujo. Este es el caso de un señor, ya bastante mayor, ¿no? 66 años, que llegó con 450.000 leucocitos al hospital. Y al hacer el diferencial, el 80% eran leucocitos. Entonces, obviamente era una LLC. Pero le dijimos a la esposa si podía pagar una citometría de flujo, porque miren que es del año 2007, o sea, todavía no había convenio del Plan Esperanza, en donde el INE tiene que recibir a la sangre de los pacientes sin costo, siempre y cuando pertenezcan así. Entonces ella dijo que sí, lo pagó, y ustedes ven que siempre el doctor que interpreta pues nos hace un resumen, ¿no? Dice fenotipo diagnóstico de la población mayoritaria, bastante alto, ¿no? Casi 80%, pero me aclara acá. Proliferación clonal, ¿qué significa clonal? Que todas las células malignas derivan de una sola estirpe celular. Eso significa clonal. Con fenotipo aberrante, estirpe linfoide B periférica. Y además, madura. Entonces, ¿no me está negando que sea? Doctor, que sean blastos. Por lo tanto, no es una leucemia aguda. Me está diciendo que es una leucemia crónica porque está en la médula. ¿Ok? Entonces, ¿qué marcadores habíamos dicho que son B? 19 y 20. Y debe ser obligatoriamente 20 positivo porque el linfocito en la LLC es un linfocito B maduro. Y aquí está. Después, les dije que también el 80% era positivo para la inmunoglobulina de superficie. Y aquí está. Inmunoglobulina de superficie. ¿Qué significa de negativo a positivo? Que hay una cantidad de blastos que son negativos, pero hay blastos que también son positivos, entonces se toma como positivo. Por lo tanto, aquí está la inmunoglobulina de superficie. Y además está la cadena capa lambda. ¿Qué me está diciendo? Que es una célula madura que forma inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Las inmunoglobulinas están constituidas por dos pares de cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras, ¿cierto? La inmunoglobulina se llama A, G, M, D o E de acuerdo a la cadena pesada. Si la cadena pesada es A, la inmunoglobulina es A. Pero todos van a tener dos cadenas ligeras, capa y lambda. En este caso, es positivo para la cadena lambda. Entonces, la interpretación también, pues, dice acá, un desorden linfoproliferativo crónico, probable LLC. ¿Por qué? Él me llama por teléfono, porque nos conocemos, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué tiene tu paciente? Yo le digo, para mí es una LLC, solo que viene con más de 400.000 leucocitos. Me dice, nunca, ni en el INEM había visto una persona con esa cantidad de leucocitos. Estás en el 2 de mayo, estás en el INEM. Entonces, pero es así. Entonces me llamó para confirmar, porque me dijo que nunca había visto, en el tiempo que tenía trabajando en el INEM, una LLC con tanta carga tumoral. Se le dio el tratamiento y normalizó todo. Llegó a tener 5.000 leucocitos con hemoglobinas normal, con plaquetas normales. Pero ¿qué pasó? Pasa lo que pasa en la mayoría de los abandonan. Por eso nosotros somos un pueblo con una TBC multiglobos resistente.
tratamiento y cuando se siente mejor, cree que ya se curó y ya no regresa. Regresa cuando se ha hecho resistencia a la medicina y ya prácticamente no se puede hacer. Ese es nuestro drama. ¿Y qué evitaría eso? La educación. O sea que el gobierno tiene mucho que trabajar, ¿no? Y mucho dinero que desviar hacia lo que vendría a ser la educación. Entonces, el pronóstico y la evolución de un paciente con LLC se hace a través del estadio en que pertenece a la relación de Reich, que después lo vamos a ver. El estadio 3 es cuando hay anemia, hemoglobina menos de 11. El estadio 4 en romanos cuando hay trombocitopenia, plaquetas menos de 100.000. Y cuando esto sucede, el paciente se considera de alto riesgo. Después, cuando la médula ósea tiene un patrón infiltrativo con linfocitos difusos, o sea que está prácticamente tomada toda la médula. Y en el estudio cromosómico, cuando se encuentra la trisomía del 12, que habíamos dicho que era la más frecuente y la del pésimo pronóstico. El otro punto, la edad. ¿Por qué? Porque cuando se es más viejo, se tiene más de 50 años, la médula ósea se vuelve fibrótica y ya no acepta el trasplante. Entonces ya no hay posibilidad de curarlo con el trasplante de médula ósea, que sería retirar. Cuanto más viejo, más fibrótica es la médula y más grasa. Entonces el trasplante lo tenemos. Y aquí está la gradación de Reich. Tiene 5 estadios. El estadio 0 es en donde solamente la persona tiene leucocitosis y linfocitos, no tiene nada, que es el caso del venezolano que les he contado, ¿no? Por ejemplo, tiene, qué sé yo, 30.000 leucocitos y de ellos 10.000 son linfocitos, pero no tiene adenopatías, no tiene visceromegalia, no tiene síndrome. Entonces, en este contexto, la sobrevida sin tratamiento es mayor de 150 meses y se considera de riesgo bajo. Estadio 1 en romanos, cuando a lo anterior se le agrega adenopatías. La sobrevida cae a casi 100 meses y se considera un riesgo ya casi intermedio, ¿no? El estadio 2 es cuando a lo anterior se le agrega visceromegalia, hepato y o esplenomegalia. La sobrevida cae a 70 meses y el pronóstico o riesgo se considera intermedio. Y aquí es está logrado, como habíamos mencionado, estadio 3 en romanos es cuando la persona tiene menos de 11 gramos de hemoglobina. Miren cómo cae espectacular.